revelado, Dios ha escuchado tu oración. Un milagro profético te espera hoy mismo. En un pequeño pueblo de México, donde las tradiciones y la fe se entrelazan, María vivía llena de devoción. Todos la conocían, su sonrisa cálida alegraba las mañanas, y su fe inquebrantable era un faro en tiempos oscuros. Pero todo cambió cuando su querido hijo, Javier, cayó gravemente enfermo. El diagnóstico de los médicos era desalentador, pero la esperanza de María no se extinguiría. La fe mueve montañas, repetía sin cesar, aferrándose a la promesa divina con cada latido de su corazón. Era un domingo soleado cuando María acudió a la iglesia del pueblo, adornada con frescos vibrantes de la Virgen de Guadalupe que parecían cobrar vida bajo la luz. Después de la misa, el padre Antonio, con su voz potente y llena de amor, convocó a los feligreses a unir sus fuerzas en una cadena de oración por la sanación de Javier. Las manos unidas, los rosarios aferrados, y las lágrimas en los ojos, formaron un coro de súplicas que Aya elevaban al cielo. Mientras los ecos de las oraciones resonaban, el ambiente se cargó de una electricidad sagrada, y María sintió el poder de la comunidad a su alrededor. Sin embargo, con cada día que pasaba, la sombra de la duda empezó a asediar su corazón. María miraba a Javier en su cama del hospital, las máquinas pitando en un lamento sordo que parecía consumir su alma. El murmullo entre familia y amigos empezó a convertirse en un eco de desánimo. ¿Escucha Dios nuestras oraciones?, se preguntaba, mientras la desesperanza afilaba sus garras. Pero, por fe, siguió orando aún cuando su propio espíritu titubeaba. Aquella noche, se arrodilló junto a Javier y con el corazón en llamas, elevó un grito sincero al cielo: Señor, si eres tú quien me escucha, muéstrame un signo. Entonces, algo extraordinario sucedió. La habitación, sumida en la oscuridad, se llenó de una luz cálida y envolvente. María sintió como si una paz sobrenatural se desbordara en su corazón, como si Dios estuviera allí mismo, abrazándola. En ese instante de vulnerabilidad, su fe se transformó, y una fuerza nueva la llenó de esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Al amanecer de un nuevo día, cuando la esperanza parecía finalmente reverdecer, los murmullos de la comunidad se transformaron en un clamor de alegría. Javier despertó. No solo consciente, sino con una energía pulsante como nunca antes. El pueblo entero se inundó de asombro, su milagrosa recuperación corría como pólvora entre las calles empedradas. La iglesia se colmó nuevamente de fieles, celebrando la manifestación de lo divino. El padre Antonio, con lágrimas en los ojos, proclamó que Dios escucha a quienes creen. Mientras las sombras de la duda comenzaban a desvanecerse, la comunidad renació en cada oración. Pero el relato de María y Javier aún no había terminado. Un nuevo desafío se alzaba en el horizonte, dejando a todos con una pregunta en el corazón: ¿qué otros misterios divinos querrá revelarles el cielo? Con el sol despuntando sobre la iglesia, la expectativa era palpable, y el camino por delante se tornaba incierto pero lleno de promesas. Las semanas siguieron su curso en el pueblo, y con cada amanecer, la vida de María y Javier se llenaba de un nuevo propósito. Javier, revitalizado, comenzaba a caminar por las calles empedradas, sus pasos resonando con la fuerza de un hijo que ha regresado de las sombras. Sin embargo, la paz que una vez los envolvió se vio amenazada por un nuevo desafío que se insinuaba en el aire. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, María notó que la comunidad empezaba a murmurar de nuevo. Los rostros que antes brillaban de alegría se tornaban serios al comentar sobre la llegada de una enfermedad extraña, que afectaba a los niños del pueblo vecino. La preocupación se extendió como un manto oscuro. Las noticias de la enfermedad peligrosa llegaron hasta sus oídos, llenando su corazón de inquietud. ¿Podría este nuevo mal afectar a su hijo amado? ¿Cuál sería su papel en todo esto?, se preguntó María, sintiendo una angustia creciente. Su fe había sido puesta a prueba, pero esta nueva realidad parecía desbordar cualquier camino de esperanza. Caminando por el jardín de su casa, llevó sus manos al cielo en un clamor profundo. Señor, no solo por mí, sino por toda la comunidad, te imploro protección, dijo con voz quebrada. En esos momentos de desesperación, María recordó las palabras del padre Antonio: la fe debe ser como el ancla firme en tempestades. Las palabras resonaban en su mente, y comprendió que no podía rendirse. Así que decidió reunir a las mujeres del pueblo, guerreras de oración que, juntas,
podrían cambiar el rumbo. La siguiente semana, en la plaza del pueblo, un grupo de voces se unió bajo el cielo estrellado, elevando sus súplicas. María, en el centro, sintió el poder de la comunidad vibrar a su alrededor. Mientras sus voces se entrelazaban, una luz brillante parecía descender, envolviendo el lugar. Aquella noche, el aire se tornó pesado, lleno de una presencia palpable que llenaba cada rincón. Su corazón latía con una certeza renovada. Señor, te pedimos por los niños de nuestro pueblo, por su salud y bienestar. Que tu mano sanadora caiga sobre ellos y que la luz de tu amor disipe cualquier sombra de miedo, exclamaba María, mientras las demás la seguían en un eco poderoso de fe. Al terminar la oración, un extraño silencio la rodeó. En ese momento, una pequeña figura apareció en la plaza. Era una niña del pueblo, que había estado enferma por semanas. Su rostro iluminado, como si hubiera sido tocada por la mano de Dios, se acercó corriendo hacia María. «Estoy bien. Ya no me duele nada». Gritaba entre risas, mientras los asistentes se asombraban de su alegría. La noticia se esparció como un fuego. Las oraciones eran escuchadas, y la niña era el símbolo de que algo poderoso estaba ocurriendo. El pueblo, lleno de un renovado fervor, comenzó a celebrar. Las familias se reunían para compartir testimonios de sanaciones inesperadas y bendiciones que no esperaban, pero aún quedaba una pregunta en el aire, un enigma sagrado que ninguno de los presentes podía ignorar. Mientras las celebraciones llenaban el pueblo de música y alegría, María se preguntó, ¿qué más está reservado para nosotros? ¿Qué más quiere Dios que veamos y aprendamos en este viaje de fe? La noche caía suavemente sobre el pueblo. Mirando las estrellas, María sintió que el cielo aún guardaba misterios. El camino estaba lleno de sorpresas, y una inquietud divina seguía latiendo en su corazón. Algo estaba por venir, y ella estaba lista para descubrirlo. ¿Será que la próxima revelación cambiará su vida una vez más? Las noches siguientes al milagro en la plaza se sintieron diferentes. El aire estaba cargado de una vibrante expectativa, como si el mismo cielo estuviera al borde de una revelación. María, cada mañana, despertaba con un corazón ardiente por la fe, pero también con un susurro de dudas. Sabía que Dios era poderoso, pero se cuestionaba sobre el significado de toda aquella maravilla. ¿Por qué había sucedido justo en ese momento? La comunidad había reavivado su fervor, pero en el fondo guardaba un temblor de incertidumbre. En cada reunión, ya no solo se hablaba de la sanación de la niña, sino también de lo que vendría. Lo que Dios hizo una vez, podría repetirlo, pero ¿serían ellos dignos de más? María se sentó en el umbral de su casa, abrazando a Javier, quien la miraba con sus ojos llenos de esa inconfundible fe que solo un niño puede tener. Él, como si percibiera la lucha en el corazón de su madre, le susurró, «Mami, creo que algo increíble va a pasar». Ese día, mientras la plaza se llenaba de risas y niños jugando, una anciana se acercó a María. Era Doña Rosa, conocida por sus relatos sobre la fe y las tradiciones del pueblo. Su rostro reflejaba la gravedad de su mensaje. «María», comenzó, «he sentido en mi corazón que algo está por partir de este lugar. Una revelación. Debemos estar listas». María sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cómo lo sabes, Doña Rosa?», preguntó, casi en un murmullo. «En mis sueños he visto luces y también sombras. Pero lo que más me ha impactado es que hay un camino que debemos seguir, uno marcado por la palabra de Dios», dijo con firmeza, como si el aire cobrara vida a su alrededor. Las palabras de Doña Rosa resonaban profundamente en ella. María tomó una decisión. «Vamos a orar y a buscar a otros. Si en verdad hay un plan divino en marcha, no podemos quedarnos de brazos cruzados». Esa noche, de nuevo, las voces se elevaron. Aquella vez, cuando el grupo comenzó a orar, podían sentir la atmósfera vibrar más intensamente. Las manos se levantaban, las súplicas se derramaban como un torrente. María lideró la oración, pero su voz empezó a temblar de emoción. «Señor, si eres tú quien nos convoca, guíanos hacia la luz que prometiste. Que se revele tu propósito en nosotros». Y entonces, sucedió algo extraordinario. La plaza, bañada por la luz suave de la luna, comenzó a centellear de una manera sobrenatural. Una apariencia de luz danzante, como estrellas en la tierra, comenzó a manifestarse. Las risas se convirtieron en murmullos de sorpresa y miedo reverente. Javier, en medio de todo, saltó de alegría, apuntando hacia el cielo. «Mami, mira. Las estrellas». Su inocencia era contagiosa y la comunidad, asombrada, siguió sus ojos. La luz parecía moverse, guiándolos hacia el viejo árbol de la plaza, el mismo donde siempre se reunían para celebrar. Poco a poco, un grupo de ancianos del pueblo, aquellos que tenían años de testimonios y experiencias de fe, se acercaron.
Entre ellos estaba el padre Antonio, quien había estado en silencio, pero ahora, con una seguridad renovada. Queridos hermanos, comenzó, esto no es solo un espectáculo. Esto es un llamado. Dios está a punto de revelar algo poderoso entre nosotros, pero necesitamos abrir nuestros corazones y recibirlo. Las palabras del padre Antonio llenaron de temor y asombro a los presentes. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se sabía que el momento que todos estaban esperando estaba surgiendo, pero la pregunta permanecía en el aire, inquebrantable: ¿cuál sería la verdadera magnitud de esta revelación? ¿Cómo cambiaría sus vidas y la vida del pueblo para siempre? María miró hacia el árbol resplandeciente, con fe y valentía. La certeza de que algo asombroso estaba por suceder la llenó de paz, y un nuevo miedo se transformó en expectativa. Realmente estaban listos para lo que venía. La plaza, antes llena de risas y juegos, se había transformado en un lugar sagrado. La luz que danzaba alrededor del árbol iluminaba los rostros expectantes de quienes estaban allí. Sus corazones palpitaban al unísono, conscientes de que algo más grande que ellos estaba a punto de suceder. María respiró hondo y cerró los ojos por un momento. En su interior, una paz profunda comenzaba a florecer, como una flor en medio del desierto. Se preguntaba, ¿qué era el plan de Dios? ¿Sería aquella la respuesta a sus anhelos más profundos, o tal vez el inicio de un camino nuevo y desafiante? El murmullo de la multitud se hizo eco, resonando entre los ladrillos antiguos de la plaza. Doña Rosa, con su mirada sabia, se adelantó un poco. Hermanos, he sentido en mi corazón que debemos ser valientes. Debemos abrir nuestros labios y nuestros corazones a lo que Dios quiere decirnos. A veces, la revelación viene en la forma que menos esperamos. Javier, sin entender del todo la magnitud de lo que ocurría, se deslizó de los brazos de su madre y corrió hacia el árbol. «Mami, ven rápido», gritó emocionado, llevándola consigo. María sonrió ante la alegría de su hijo, pero al mismo tiempo, su corazón latía más rápido mientras se acercaban a la luz. El padre Antonio comenzó a orar en voz alta, su voz retumbando como un tambor en el silencio. «Señor, aquí estamos, humilde y expectantes. Abre nuestros ojos a tu gloria. Permítenos ser instrumentos de tu paz». Al pronunciar sus palabras, la luz pareció responder, intensificándose, llenando la plaza con un resplandor cálido que abrazaba a todos a su alrededor. Las personas comenzaron a entrelazar sus manos, formando un círculo. El canto de adoración comenzó a elevarse como un incienso aroma, tocando los cielos. Cada voz se unía a las otras, creando un clamor de amor y esperanza que resonaba en sus almas. Era como si el aire vibrara con una energía divina. «Esto es mágico», exclamó un anciano mientras lágrimas de felicidad se asomaban en sus ojos. La paz los había invadido, y cada uno sentía que era parte de algo extraordinario. María, sintiendo el poder del Espíritu, se unió al canto. «Sí, Señor, hágase tu voluntad. Que podamos ver tus maravillas». En ese momento, la luz cambió de color, pasando de un dorado cálido a un azul celeste profundo. Como si un velo estuviera siendo levantado, la atmósfera se tornó más ligera, y un susurro suave llegó a los corazones. Algunos comenzaron a llorar, otros a reír, todos sentían la presencia palpable de Dios entre ellos. De repente, una voz dulce, pero firme, se alzó entre el grupo. Era Doña Rosa, mirando fijamente a la luz. «El cielo nos está hablando. Un milagro está por manifestarse. Debemos estar listos para recibirlo». La comunidad se miró unos a otros, algunos con fe radiante, otros con cierta incertidumbre. Las palabras de Doña Rosa resonaron como un eco en el aire. ¿Qué milagro estaba a punto de descender sobre ellos? Justo en ese momento, la luz del árbol pareció extenderse, formando un camino hacia el centro de la plaza. Los corazones de los presentes latían más rápido. María sintió una mezcla de asombro y emoción, sin saber si debía seguir esa luz que ahora parecía invitar a todos a unirse. La expectativa estaba en el aire, un aire cargado de promesas. ¿Serían ellos los testigos de la obra de Dios? Estaban listos para recibir el milagro profético que se había anunciado. María miró al grupo, y en sus ojos podía ver tanto miedo como esperanza. Algo grande estaba por suceder, y en el fondo de su ser, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Con un corazón decidido, dio un paso adelante. «Vamos. Sigamos la luz», gritó, mientras el eco de su voz se perdía en el aire, dándoles dirección a todos los que la rodeaban. La comunidad, unida en fe, comenzó a caminar hacia lo desconocido. La pregunta giraba en sus corazones: ¿qué milagro les esperaba al final del camino luminoso? La respuesta se acercaba, llevando consigo la promesa de un cambio radical.
Cada paso que daban hacia la luz parecía cargar la atmósfera con una electricidad palpable. El aire vibraba, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento exacto de la revelación. La multitud se movía en una especie de danza armoniosa, arrastrándose hacia ese futuro brillante que les ofrecía la luz. María miraba a su alrededor, los rostros que antes habían estado llenos de confusión ahora reflejaban una mezcla de emoción pura y una esperanza renovada. Doña Rosa, con su andar firme, parecía guiar a los presentes como una estrella polar, y el padre Antonio, con su mano levantada, instaba a todos a seguir orando, pidiendo que sus corazones estuvieran abiertos y listos. «Vamos, hermanos, cantemos de nuevo. Que el amor de Dios nos llene», exclamó el anciano, su voz sonando arriba del canto general, animando a todos a elevar las almas en adoración. La comunidad comenzó a repetir su alabanza, y los ecos de las palabras de aliento flotaban en el aire como pompas de jabón, brillando bajo la luz celestial. Cuando llegaron al final del sendero de luz, todos se detuvieron, atónitos por la maravilla ante ellos. Una figura resplandeciente parecía emerger del árbol, sus ojos brillaban como estrellas y su sonrisa era un faro de esperanza. Era una presencia tan poderosa que parecía tocar el corazón de cada persona allí presente. «No temáis», resonó una voz profunda y cariñosa. «He venido a traeros paz, he venido a traeros respuestas a vuestras oraciones». La multitud se quedó en un asombro silencioso, casi sin aliento. Las palabras parecían penetrar hasta lo más profundo de sus corazones, aireando las dudas, sanando las heridas, y trayendo una claridad que todos anhelaban. Sin embargo, en medio de la euforia, hubo un susurro de inquietud en el alma de María. Una pregunta nacía en su interior: ¿están listos para lo que esto significa? Sabía que toda revelación traía consigo una responsabilidad, cada milagro conllevaba una misión. Sentía que el poder de lo divino no solo transformaba, sino que también invitaba a ser agentes de cambio en el mundo. «Esto es solo el comienzo», siguió la figura, su luz irradiando con fuerza. «El milagro que buscáis no es solo para vosotros, sino para todos. Cada uno de vosotros es llamado a ser un portador de mi luz, de mi amor». En ese instante, la plaza estalló en un murmuro de asombro y reconocimiento. Los corazones comenzaron a latir más fuerte, una conexión divina se tejía entre ellos. María vio como algunos sabían exactamente lo que debían hacer, otros, en cambio, parecían dudar de su capacidad para ser parte de esta nueva obra. «¿Estamos listos para transformar nuestras vidas, para utilizar este milagro en el servicio a otros?», preguntó alguien con voz quebrada por la emoción. Y esa pregunta retumbó en la plaza, resonando en cada uno de ellos. «Sí, Señor», respondió María con fervor, sintiendo que un nuevo propósito emergía de su corazón. «Sí, estamos listos», las palabras de María encendieron un fuego de determinación entre la multitud. Con cada grito de afirmación, la luz se hizo más brillante, como si el mismo cielo estuviera celebrando el despertar de sus espíritus. La presencia divina se reflejaba en sus rostros iluminados, lágrimas de gozo fluían, no solo en fe, sino en convicción de un futuro que estaban por construir. De repente, un viento suave sopló a través de la plaza, como si el propio Dios soplara en su interior, llenándolos de valentía y amor. Pero justo cuando pensaban que todo estaba claro, la luz del árbol comenzó a cambiar de color una vez más, y el murmullo de la multitud se convirtió en un clamor de expectación. «What is going on now?», exclamó alguien entre la multitud. Las sombras se alargaron, y una nueva pregunta flotaba en el aire. ¿Qué nuevo mensaje traía Dios? ¿Qué nuevos caminos se abrirían ante ellos? La esencia del milagro aún no había sido completamente revelada, y un profundo sentido de anticipación creció mientras todos volvían a mirar hacia el árbol. Las respuestas estaban cerca, pero todavía quedaba un misterio por descubrir. ¿Estaba la comunidad lista para las sorpresas que Dios les tenía preparadas? El viaje espiritual apenas comenzaba, y el futuro estaba llamado a ser más extraordinario que nunca. La luz que emanaba del árbol ahora brillaba con matices azulados y dorados, creando patrones danzantes que iluminaban los rostros expectantes. Una atmósfera de expectación llenaba cada rincón de la plaza, un reflejo de la fe unida de aquellos que habían llegado juntos en busca de respuestas. María, con la mirada fija en la figura resplandeciente, sintió como su corazón latía con más fuerza, una mezcla de emoción y un anhelo que había estado dormido mucho tiempo. «Pronto, mis amados, pronto recibiréis la bendición que tanto se ha anhelado», continuó la figura, su voz como un suave murmullo de olas en la orilla. «Vuestra fe ha sido escuchada, y un nuevo camino está surgiendo ante vosotros. Los retos que habéis enfrentado no han sido en vano, cada lágrima, cada oración y cada paso de duda han sido parte de este hermoso plan divino». Un suspiro colectivo se alzó entre la multitud. Sentían que cada palabra resonaba en sus almas, como un eco que les recordaba la importancia de su lucha y su perseverancia.
María, con la vista fija en la luminiscencia, recordó sus propias noches de desvelo, repletas de preguntas sobre el sentido de su vida. Pero en ese momento, la presión de esas dudas se disipaba, dejando un espacio pleno para la claridad y la paz. Algunos han perdido la esperanza, continuó la figura, otros han sentido que la carga es demasiado pesada. Pero hoy, yo os invito a entregar todo eso a la luz que ahora brilla en medio de vosotros. Es tiempo de renacer, es tiempo de sanar. Con esas palabras, un viento cálido pareció envolverlos, trayendo consigo una fragancia dulce y reconfortante, como si la tierra misma estuviera celebrando su voluntad de transformación. María sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos, no por tristeza, sino por un inmenso alivio. Se volvió hacia los que estaban a su lado, los rostros estaban iluminados por la misma luz, y estaban unidos por un hilo invisible de conexión divina. ¿Cuántas veces habrían deseado exactamente esto? La promesa de largamente anhelada sanación y fortaleza. Os llamaré por nombre, pronunció la figura, y en el aire resonaron sus palabras: Raúl, Carmen, José, cada uno de vosotros es valioso, cada uno de vosotros tiene un papel que desempeñar en este nuevo amanecer. Con cada nombre que sonaba, las emociones se intensificaban, varios se abrazaban unos a otros, compartiendo un momento de profunda conexión fraternal. ¿Pero estáis preparados para lo que eso significa?, preguntó nuevamente aquella voz resplandeciente, y esta vez, la pregunta no solo retumbó, resonó en el fondo de sus corazones, sacudiendo la esencia misma de quienes eran. María sintió la gravitas de ese cuestionamiento. Transformarse no era solo un regalo, sino una responsabilidad. La luz comenzó a vibrar con más intensidad, y de repente, un rayo cegador se proyectó, iluminando el suelo donde antes se encontraban, dejando ver una estela de colores. Una nueva revelación estaba a punto de manifestarse. Hoy, no solo recibiréis un milagro, sino también un encargo. Seréis la luz en la oscuridad de otros. Vuestra misión comienza ahora. Un murmullo de asombro y temor recorrió la plaza. Algunos se miraron entre sí, dándose cuenta de que no solo se trataba de recibir, sino de dar, de convertirse en el cambio que tanto deseaban ver. María, con el pecho lleno de esperanza, levantó la mano: sí, queremos ser parte de esto. Queremos ser la luz de Dios en el mundo. Su voz, cargada de fervor, sirvió de catalizador, y a su alrededor otros comenzaron a levantar sus voces también, en una ola de afirmación y compromiso. El brillo del árbol palpitaba en respuesta, llenando de energía y amor cada rincón. El viento soplaba de nuevo, como si la misma creación celebrara su respuesta. Pero, cuando parecían estar listos para el viaje, la luz se transformó una vez más, y una nube de misterio se formó alrededor del árbol. La figura resplandeciente, antes tan clara, comenzó a desvanecerse lentamente, dejando con ella una pregunta flotante en el aire. ¿Estaba realmente la comunidad lista para aceptar su nuevo destino? La transformación que había comenzado iba más allá de lo que podían imaginar, y cada uno aún tenía que descubrir el papel que jugarían en la historia que estaba por venir. Así, se quedó suspendido un silencio reverente en la plaza. El viaje espiritual avanzaba, y ante ellos se abría una ruta repleta de desafíos y bendiciones. ¿Qué revelaciones les aguardaban en el camino de la luz? El tiempo lo diría, pero la historia había comenzado, y lo mejor aún estaba por venir. La noche había caído, pero la llama de la esperanza permanecía encendida en los corazones de aquellos congregados. El aire estaba impregnado de la fragancia del árbol resplandeciente, y la atmósfera vibraba con una energía que trascendía lo ordinario. María, sintiendo la conexión palpable con sus vecinos, miró hacia el cielo. Las estrellas parecían titilar en una danza de promesas. Fue entonces cuando un murmullo emergió, suave al principio, como el susurro del viento entre las hojas. ¿Estás lista para el viaje?, decía un anciano con voz pausada, cuya sabiduría parecía abarcar siglos. María se volvió hacia él, y por un momento, midió su propio deseo de seguir el camino que se les había revelado. Siempre he estado lista, sin saberlo, respondió María, sintiendo como sus palabras resonaban en el alma del anciano. A su alrededor, otros comenzaban a hablar entre sí, compartiendo sus miedos y sus esperanzas. Cada fragmento de conversación era un ladrillo en la construcción de una nueva unidad, un nuevo propósito. Cada uno parecía haber encontrado su voz en aquel instante sagrado. Lo que tenemos que enfrentar no será fácil, continuó el anciano, cruzando sus brazos sobre el pecho. La luz que hemos recibido es poderosa, pero también es un reto. Hay quienes preferirían que permanecieras en la sombra. Nunca habrás de olvidar que la oscuridad también es parte de la vida. Las palabras impactaron a María como un líquido dorado, llenando su corazón de reflexión. Las luces alrededor de ellos comenzaron a vibrar con una intensidad especial.
Era como si el tiempo mismo les tuviera en un estado de gracia, otorgándoles el espacio necesario para considerarlo todo. María miró a su alrededor y vio lágrimas de emoción en los ojos de muchos. Los rostros mostraban una mezcla de ansiedad y determinación. La luz está aquí para guiarnos, pero somos nosotros quienes debemos dar el primer paso, comentó Carmen, con voz clara. ¿Y si me equivoco?, preguntó un joven, su mirada llena de miedo. Los errores son parte del camino, dijo el anciano suavemente. Lo importante es aprender y levantarse. Este viaje es tanto hacia adentro como hacia afuera. La luz que se nos ha dado debe reflejarse en nuestras acciones. María sintió que el aire se tornaba más cálido, como si todos en la plaza estuvieran respirando juntos en una sola exhalación. Con cada inhalación, se hacían más fuertes, más valientes. Con la vista fija en el árbol, comprendió que el camino no estaba determinado por su ausencia de errores, sino por su disposición a seguir adelante a pesar de ellos. La quietud fue interrumpida cuando una risa infantil retumbó, quebrando la solemnidad de la noche. Un grupo de niños había comenzado a jugar bajo la luz del árbol, sus risas se elevaban como un eco de alegría renovada. María sonrió al verlos. Allí estaban, siendo la luz y el reflejo de la esperanza que él había prometido. Los adultos se encontraron compartiendo miradas de complicidad, entendiendo que sus corazones estaban entrelazados en esta misión. María se sintió impulsada a levantarse, su voz firme en la noche: vamos, seamos valientes. Unámonos y llevemos esta luz al mundo. Que nuestras acciones sean testimonio de lo que hemos recibido. Un grito de afirmación se extendió por la plaza, resonando en cada rincón. A medida que sus voces se mezclaban, la nube de misterio que envolvía al árbol se dispersó, revelando una nueva luz, más brillante y pura que antes. Siguieron en círculo, danzando al ritmo de su esperanza y creyendo en lo imposible. Sin embargo, en medio de la celebración, algo ocurrió. Una sombra se deslizó repentinamente cerca de la periferia de la plaza. Era un recordatorio de que aún había desafíos por enfrentar, que la luz también atraía la atención de la oscuridad. ¿Qué será eso?, preguntó alguien, los rostros se tornaron serios. La figura oculta parecía moverse con propósito, como si viniera a probar su determinación. María sintió un escalofrío, la celebración de su fe colisionando con la amenaza palpable del entorno. ¿Sería esta sombra el reto que debían enfrentar, o una advertencia para preparar sus corazones aún más? La pregunta flotó en el aire, desafiando su fe y su compromiso. El camino apenas comenzaba, y la noche iba a develar secretos que pondrían a prueba todo lo que habían abrazado. El misterio de lo que venía también estaba a punto de desvelarse. ¿Estaban realmente listos para la lucha que se avecinaba? La luz seguía brillando, pero podrían sostenerse ante la oscuridad. La historia era solo el inicio, y lo que el destino les tenía preparado estaba esperando. La tensión se sentía en el aire, como un hilo delgado listo para romperse. Cada persona en la plaza, con el corazón latiendo fuerte, compartía un lazo invisible, una conexión profunda que parecía resonar con la latente presencia del misterio. María observó cómo la sombra se acercaba más, y suena tamborileo de esperanzas y temores reverberaba. «¿Y si esa sombra también es parte de nuestro camino?», murmuró Carmen, más a sí misma que a los demás, pero sus palabras se expandieron en el círculo como una chispa avivando un fuego. Había algo inquietante, pero al mismo tiempo familiar. Era el eco de pruebas que habían enfrentado en sus vidas, recordatorios persistentes de que donde hay luz, también puede haber oscuridad. El anciano, quien había sido faro de sabiduría, tomó un paso al frente. El miedo es el primer muro que debemos derribar. La sombra que vemos hoy no es solo adversidad, sino una oportunidad. Oportunidad para crecer, para unirnos y demostrar la grandeza de la luz que llevamos en nuestros corazones. Las palabras del anciano resonaron con fuerza. María sintió que la llama de su fe ardía con mayor intensidad. A lo lejos, los ecos de las risas infantiles seguían gritando en un rincón de la plaza, recordándoles lo que eran: una comunidad viva, creada por la risa, el amor y la fe. «Juntos lo enfrentaremos», exclamó María, y su voz se alzó, clara y decidida. «No dejaremos que esta sombra nos divida. Esta es nuestra hora de demostrar que somos luz en medio de la oscuridad». Con cada palabra, pudo ver cómo algunos empezaron a levantarse, firmes y decididos. Una brisa suave acarició sus rostros, trayendo consigo el dulce aroma del árbol iluminado. Era como si el universo mismo les estuviese enviando un mensaje de fe: tienen el poder de vencer. El anciano sonrió y con un gesto invitador, movió su mano hacia el centro del círculo. «Que nuestras intenciones se unan en esta noche. Desde el fondo de nuestro ser, clamemos nuestra fe y nuestra unidad». Los congregados comenzaron a elevar sus voces en un clamor de oración. «Estamos aquí, Señor.
estamos listos. Hablemos con confianza. Cantaron todos a una sola voz, como un poderoso coro que desafiaba al miedo. La sombra se detuvo, como si fuese tocada por la fuerza de su unidad, pero lo misterioso pronto se reveló. De la penumbra emergió una figura cubierta con un manto oscuro. Su rostro se mantenía oculto, pero su presencia era innegable. ¿Creen que pueden desafiarme con solo palabras? La figura retumbó en un eco profundo que helaba la sangre. María sintió un escalofrío. Sin embargo, en su interior, su convicción se avivó. Sí. Creemos que la luz en nosotros es más poderosa que cualquier sombra, gritó, dejando que la fe hablase por ella. La figura retrocedió, pero María no podía ignorar la mezcla de desafío y el deseo de seguir adelante. El anciano, al ver la valentía de María, levantó su mano. Esta es nuestra hora de reconocer no solo la oscuridad, sino también la luz que nos guía. Hoy, lo que pensamos que era una adversidad, puede convertirse en un milagro. La plaza entera se llenó de susurros, cada uno reconociendo que quizás lo que enfrentaban no era solo una prueba, sino la entrada a una revelación divina. Un milagro los esperaba en medio de este desafío. La figura en la sombra se quedó inmóvil. ¿Qué secreto se escondía? En la oscuridad puede haber luz, pero también puede haber mucho más de lo que estamos dispuestos a enfrentar. Estaban preparados para descubrirlo. La figura en la sombra permanecía allí, quieta y enigmática. Un aire de tensión impregnaba la plaza. En medio de la oscuridad, un silencio profundo se adueñó del espacio, como si el tiempo se detuviera. María podía sentir las palpitaciones de sus compañeros, su miedo se transformaba en expectativa. Era un momento que marcaría un antes y un después. De repente, la figura dio un paso hacia adelante, levantando lentamente su manto. El brillo de una luz interior comenzó a emanar de ella, irradiando una calidez que llenaba el ambiente. Un murmullo se extendió entre los congregados, una mezcla de temor y asombro. La voz de la figura fue resonando, suave pero firme. No teman. He venido no solo como sombra, sino también como testigo. Soy el reflejo de sus luchas y el eco de sus esperanzas. María sintió que su corazón se aceleraba. La luz que emanaba de la figura iluminaba los rostros de su comunidad, mostrando un destello de fe renovada. Lo que ven como adversidad es una prueba de su verdad, continuó la figura. Con cada palabra, las sombras parecían disiparse un poco más. ¿Creen que tienen el poder para transformar su realidad? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Había algo poderoso en este momento, una conexión que desbordaba sus corazones. Creemos, exclamó, y su voz rompió el silencio. Nuestra fe es más fuerte que cualquier oscuridad. Las lágrimas de emoción brotaron entre los demás, algunos bajaron la cabeza en oración, mientras otros se tomaron de las manos. Un sentido profundo de unidad parecía fluir entre ellos. Era el milagro del entendimiento compartido, reconocer que cada uno de ellos era parte de algo más grande, de un propósito divino. La figura, ahora más luminosa, dio un gesto amplio y una voz resonante emanó: la sombra se disipa ante la fe. Reúnanse en el amor que los guía y vean cómo se transforma su dolor en fortaleza. Hoy, su comunidad será un reflejo de ese poder. Los murmullos de aprobación llenaron la plaza. Amén, resonó. Así será. Se escuchó entre los jóvenes. María sintió una paz inexplicable. Ya no temía la sombra, porque había aprendido que incluso en la oscuridad más densa, la luz siempre puede brillar. Recuerden, no están solos en este camino. Cada paso que dan juntos es un camino hacia la liberación, dijo la figura, ahora completamente iluminada. Su rostro seguía oculto, pero una sonrisa parecía brotar de su presencia. Hoy es su día. Su fe será testigo de cosas que no se han imaginado. La luz se intensificó, y por un momento, todos los ojos estaban cerrados, absorbidos por la radiancia que les envolvía. Se sintieron uno con el universo, unidos en un clamor de gratitud. A cada latido, cada uno ofrecía sus esperanzas, sueños y anhelos. No obstante, una sombra permanecía en el horizonte. Mientras la luz empezaba a desvanecerse, la figura lanzó un último desafío: la fe que hoy renacen deberán defender, no solo con palabras, sino con acciones. El camino se tornará desafiante, pero cada dificultad los acercará aún más a su destino divino. ¿Estarán listos para enfrentar lo que viene? La última pregunta vibró en el aire, dejando un eco de expectativa. Las voces se entremezclaron en un murmullo de promesas y determinación, mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte. La plaza, antes oscura, ahora reflejaba una luz nueva, y la figura en la sombra se desvaneció lentamente, dejando un rayo de esperanza en cada corazón. La luz crecía,
pero el desafío se avecinaba. ¿Qué pasaría cuando las pruebas se tornaran más profundas? ¿Estaban realmente preparados para los caminos que se abrirían ante ellos? La plaza había sido transformada. El amanecer irrumpió con fuerza, bañando cada rincón en una luz dorada. Un aire fresco de promesa llenaba el espacio, los rostros de los congregados eran un reflejo de la fe renovada. María, con el corazón palpitante, miró a su alrededor y vio las miradas decididas de sus vecinos, todos unidos como un solo cuerpo, listos para enfrentar lo que vendría. Habían recibido un llamado y ahora estaban listos para actuar. La figura resplandeciente que había hecho su aparición dejó una huella imborrable en sus corazones. Las palabras aún reverberaban en su mente, la fe que hoy renacen deberán defender como lo harían. María cerró los ojos por un momento e inhaló profundamente. Mientras lo hacía, sintió que se formaba una revivificación poderosa en su interior. Aquello no era solo un desafío, sino una oportunidad de ser verdaderos portadores de la luz. «Hermanos», exclamó María, con la voz clara y resonante. «Estamos aquí, juntos, listos para llevar esta luz a todas las comunidades que nos rodean. Nuestro testimonio es nuestra mejor arma». El eco de su voz rebotó en las paredes de la plaza y resonó en los corazones que estaban dispuestos a seguirla. Javier, a su lado, sonrió con la inocencia de un niño, pero con la sabiduría que solo puede emanar de alguien que ha visto la mano de Dios en acción. «Sí, mami. Vamos a ayudar a los que lo necesitan», dijo entusiasmado, haciendo que todos se rieran pero también reflexionaran. Era en esa espontaneidad donde la fe se vuelve pura. El padre Antonio, con su característica potestad, se hizo eco de las palabras de María. «Hay un propósito en todo esto. Juntos seremos un faro para aquellos que están pasando por tiempos oscuros. Este es nuestro momento de actuar». Con un gesto paternal, invitó a los presentes a unirse en oración, pero no solo en oración de súplica, sino de acción. «Oremos por valentía y dirección». Mientras sus voces se elevaban, una energía renovadora parecía invadir la plaza. Cuerpos y almas estaban sincronizados, vibrando en un solo latido. María sintió que cada palabra se convertía en un ladrillo en la edificación de su futuro, el futuro que todos deseaban ver. «Vamos a empezar aquí mismo», dijo Mario, un joven de la comunidad. «Hay familias que durante estas noches frías apenas tienen para abrigarse. ¿Qué tal si organizamos una recolección?», sugirió con ternura. La idea fue rápidamente abrazada por todos, y la plaza comenzó a llenarse de murmullos entusiásticos. La luz en sus corazones danzaba. Mientras el sol ascendía, las primeras actividades comenzaron a circular. La plaza, que antes era testigo del miedo y la incertidumbre, ahora se llenaba de movimiento y alegría. Desde recolectar mantas hasta preparar comida, cada persona encontraba una forma de contribuir. Era como si la comunidad hubiera despertado de un letargo, impulsada por la revelación divina que habían recibido. María y Javier se unieron a un grupo que iba puerta por puerta, extendiendo sus manos y corazones. Las sonrisas de gratitud de quienes recibían su ayuda eran el reflejo exacto de lo que Dios había esperado, amor en acción. Durante esas visitas, María compartía no solo recursos, sino también la historia de su comunidad, de sus desafíos y victorias. Las lágrimas brotaban, pero esta vez eran lágrimas de alegría y esperanza. Las noticias de su misión comenzaron a difundirse por otros pueblos. Gente de lugares lejanos empezó a unirse, inspirados por el fuego que había sido encendido en María y su grupo. Era un movimiento de fe que trascendería los límites, llevando luz a aquellos que más la necesitaban. Una tarde, mientras la cena era compartida en la plaza, un anciano de otro pueblo se unió a ellos. Con la voz temblorosa, les habló sobre la enfermedad que había atormentado a sus niños. «Escuchamos del milagro que aconteció aquí y vinimos en busca de esperanza. ¿Podrían ayudarnos?», preguntó con humildad. María sintió un ardor en el pecho. Era como si Dios le estuviera diciendo: «Aquí está tú. Siguiente desafío». «Sí, claro que podemos ayudar», exclamó María, con una determinación renovada. «Juntos, llevaremos la luz de Dios a donde más se necesita». Aquella noche, se propuso realizar una jornada de oración y sanación. La plaza se iluminó cuando la comunidad se reunió una vez más. Era un círculo de vida, de amor y fe. Las oraciones resonaron, cada palabra se convirtió en un puente hacia la sanación. El viento suave trajo consigo la fragancia de un nuevo comienzo, llevando consigo las súplicas al cielo. Las familias se unieron, abrazándose y compartiendo su sacrificio y su fe inquebrantable. Eventualmente, las familias de ambos pueblos comenzaron a experimentar mejoría. Los niños se levantaban, llenos de vida. María vio cómo cada oración, cada acto de bondad, se multiplicaba. El que una vez fue un pequeño pueblo ahora se había convertido en un santuario de luz,
donde la fe se respiraba en cada rincón, María miró hacia el cielo, sintiendo una profunda gratitud. Había sido testigo de Dios en acción, y esta era solo una de las historias que construirían. Un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, uno donde la esperanza era el hilo conductor y la comunidad sería la pluma que lo trazara. Sabía que aún había mucho por hacer y que el camino no siempre sería fácil, pero su fe era más fuerte que cualquier sombra que pudiera presentarse en su camino. Mientras los últimos destellos de luz del atardecer se desvanecían, María tomó la mano de su hijo. Este es solo el principio, Javier. Dios tiene mucho más reservado para nosotros, dijo con confianza. Y en su corazón sabía que, junto a su comunidad, siempre estarían listos para luchar y caminar hacia lo que Dios les tenía preparado. Alzó la vista y sonrió, porque lo verdaderamente extraordinario estaba a punto de comenzar. Cada uno de nosotros tiene un llamado divino. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Te invito a que reflexiones y actúes. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sean bendecidas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Juntos seamos portadores de la luz.